Dice así la palabra de nuestro Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirán nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: ya no les doy paja, vayan ustedes y recojan la paja donde la hallen, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acaben su tarea, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen: hagan el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: están ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vayan pues ahora y trabajen. No se les dará paja, y han de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se les disminuirá nada de su ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Muy buenos días nuevamente. Recordar que todo lo que leemos del Antiguo Testamento está escrito para nuestro beneficio, como lo dice 1 Corintios. Así que sabiendo que esto nos va a beneficiar, nos va a bendecir, vamos a pasar a lo que es la breve meditación del capítulo 5 del libro de Éxodo.
El primer punto que podríamos tratar tiene que ver con Moisés, cómo Moisés es transformado. Lo primero que tenemos aquí es que Moisés y Aarón están yendo ahora ante la presencia misma de Faraón sin temor. Como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 27, no temiendo la ira del rey. Esto era un acto de valentía porque estaban arriesgando sus vidas para llevar a cabo la voluntad de Dios. El Moisés temeroso, el Moisés fugitivo, ahora estaba confiado en Jehová y hablaba con la autoridad de un profeta de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Cómo sucedió este cambio? Pues recordamos que en capítulos anteriores estaba amedrentado, tenía temores, decía que era incapaz, era torpe de habla y todos esos aspectos que pudimos escuchar acerca de él. ¿Cómo sucedió este cambio? El Dios vivo de los hebreos le había salido al encuentro, como lo podemos ver en el versículo 3. Dios mismo transformó a Moisés. Y esto mismo sucedió a los discípulos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En un principio, recordamos todos nosotros, que ellos tenían miedo e incluso lo abandonaron y algunos lo negaron, como fue el caso de Pedro, que antes de que cantara el gallo le había negado 3 veces. Pero luego de tener un encuentro con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, y ser llenos del Espíritu Santo, fueron transformados para predicar el Evangelio. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, que los líderes judíos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y esta misma transformación sucede en la vida de todos y cada uno de los que son hijos de Dios. Cuando Él cambia nuestro corazón, cuando Él pone su Espíritu Santo en nosotros, somos ahora transformados y ahora podemos obedecer a Dios y llevar y proclamar el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y eso éramos muchos de nosotros, lo necio y lo débil de este mundo. El segundo punto tiene que ver con Faraón, de cómo resiste a Dios. En contraste con Moisés, el corazón de Faraón no estaba transformado para bien, sino que se endureció cada vez más y más a la voluntad de Dios y no hizo caso a las palabras de Moisés y Aarón. Quisiera que por un momento nos pusiéramos en el lugar, o tú te pusieras en el lugar de Faraón. Piensa en esto, Faraón, el hombre más poderoso de aquella época, estando en su palacio y de repente llegan a él un par de esclavos, siervos, extranjeros, y uno de ellos además era fugitivo y asesino. Vienen y le dicen, deja ir libre a la fuerza de trabajo, que es como era la manera en que lo veía este Faraón a los israelitas, como su fuerza de trabajo. Imagínate cómo los debió haber visto, con qué arrogancia. Seguramente se burló de ellos ante tal petición. ¿Qué les pasa a estas personas? La primera pregunta que se hizo Faraón fue, ¿quién es Jehová? Dios respondió a su pregunta por medio de la liberación del Éxodo. Por medio de una serie de eventos y plagas, Dios les dio una clase de teología que aseguraría que tanto Faraón como todo Egipto supiera y conociera quién era el Señor.
Sin embargo, con cada una de las plagas, el corazón de Faraón se fue endureciendo cada vez más y más. En un sentido era verdad. Faraón no conocía a Jehová como él dijo. Es cierto. No había tenido un encuentro con él, como lo hemos comentado con respecto a Moisés, ni tampoco conocía el mensaje que el Señor había dado. Había ignorancia en él hacia el Dios vivo y verdadero. Aunque Faraón es un caso extremo en muchas maneras, la esencia del carácter, de su carácter, lo caracteriza con todo incrédulo. Podemos ver al menos 3 características. Número 1, Faraón era ignorante de la identidad de Dios. Esto no quiere decir que no supiera de la existencia de Dios, pero tampoco le interesaba saber quién realmente era Dios, su carácter y su mensaje. Más bien, Faraón se puso en lugar de Dios, no solamente porque así era considerado en la cultura de los egipcios, sino también por la forma en que él trató a los israelitas. ¿Cómo los trató? Les demandó que le sirvieran a él, impidiendo que sirvieran en adoración a Jehová. Y además, sus capataces, como lo pudimos leer en el versículo 10, lo trataron también como Dios. Los capataces dijeron, así ha dicho Faraón. Faraón se hacía a sí mismo Dios, con D minúscula. Todo incrédulo refleja lo mismo, pues es ignorante de Dios y no le buscan. Número 2, segunda característica. Faraón resistió la autoridad de Dios. El incrédulo, aunque dice no conocer a Dios, constantemente se rebela contra él. Su supuesta ignorancia no evitó que se resistiera a someterse a Dios, en el caso de Faraón. Nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, en la segunda parte, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nadie es completamente ignorante de la identidad de Dios, porque esta realidad, como también nos lo dice el libro de Romanos, está escrita en el corazón de todo ser humano. Pero los impíos detienen la verdad porque quieren seguir pecando y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y número 3, Faraón fue hostil al pueblo de Dios. No solamente rechazó la voluntad de Dios para sí mismo, sino que también impidió a los demás que le sirvieran. Tan pronto como despachó a Moisés y a Aarón, comenzó a oprimir a los israelitas más duramente que nunca. Hemos dicho que Faraón es un caso extremo, y es cierto. Sin embargo, su ejemplo nos muestra que cuando un hombre se opone a Dios, normalmente también rechaza a su pueblo. Y esta es la razón por la cual los cristianos normalmente son perseguidos. Aunque la persecución puede ser física y brutal, también puede suceder por medio del rechazo, como lo hemos experimentado, creo, la mayoría de nosotros, por parte de la familia, los compañeros de trabajo, quizás los medios, o inclusive el rechazo del cristianismo por parte de la sociedad. Y algo que como cristianos debemos tener presente es que lo que les desagrada a los incrédulos no es en sí misma nuestra vida, nuestro cristianismo, sino a Cristo mismo. A Cristo es al que rechazan. Solo es hasta que Cristo es nuestro Señor y Salvador que permanecemos ignorantes de Dios, rechazamos su autoridad y de alguna u otra manera rechazamos al pueblo de Dios. Tercer punto. Este capítulo también nos enseña lo duro y la crueldad del pecado. Pero también el libro de Éxodo
nos recuerda el patrón de Dios para la redención. Dios le había dicho a Faraón que dejara ir a su pueblo. Faraón pudimos ver que le responde con un sarcasmo diciéndole al pueblo: vosotros id, pero no adorar a Jehová. Vosotros id a recoger paja. Ese fue el mandato de Faraón. Las cosas fueron de mal en peor. Ahora los israelitas tenían que trabajar más duro que nunca. Es interesante ver cómo la Biblia nos marca ciertos detalles acerca de este sufrimiento. Y todo esto con el propósito de mostrarnos la urgente necesidad de salvación que tenían los israelitas, y con eso también podernos mostrar más y más la gloria de la gracia de Dios. Esto es relevante para nosotros porque todo hombre, como se ha venido diciendo desde el estudio en la introducción del día de adoración, que todo hombre nace siendo esclavo del pecado. La Biblia nos dice que hasta que Cristo viene a liberarnos, somos esclavos del pecado para muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Somos esclavos de las concupiscencias y deleites, como lo dice Tito capítulo 3, versículo 3. Somos esclavos de la voluntad del diablo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. De la misma manera en que los hijos de Israel estaban esclavizados, todos nosotros nacemos esclavos al pecado. Pero algo más, de la misma forma en que Faraón ordenó a sus esclavos hacer ladrillos sin darles la paja que era necesaria, el pecado, como un tirano diabólico, nos ha demandado cada vez más y más a nosotros y nos da cada vez menos recompensa. Es por ello que necesitamos a alguien que nos liberte como Moisés, alguien mayor que Moisés, a un Salvador, a Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 15 se nos dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así entonces, es por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que somos librados de ese estado miserable de esclavitud al pecado, para ahora convertirnos en siervos de Dios y darle la gloria con nuestras vidas. Cuarto y último punto: ¿cómo debemos responder ante las dificultades? Finalmente, respecto a los versículos 20 al 23, podemos aprender que a menudo sucede que como cristianos hacemos la voluntad de Dios, la voluntad que Dios nos manda, y las cosas se ponen peor de lo que nosotros esperábamos, tal como le sucedió a Moisés. Lo que los capataces de los hijos de Israel hicieron y que nosotros no deberíamos imitar serían dos puntos básicamente que nos puede ayudar a entender cómo debemos responder ante las dificultades. Número 1, ir a Faraón a que arregle la situación. Fue lo primero que hicieron los capataces. No debemos regresar a la fuente de esclavitud, a lo que dicta el mundo, a lo que nuestro pecado interno nos quiere impulsar una vez más. Y número 2, a echar la culpa a Moisés, que fue lo que hicieron. Con esta actitud estaban rechazando la autoridad que Dios le había dado y también lo estaban rechazando en su papel como profeta. Y qué lástima, porque recordamos que en el capítulo anterior, en los últimos versículos, todo el pueblo había reconocido a Moisés como profeta, diciendo amén, y adoraron a Dios. Pero bueno, ya empezaba ese rechazo. Esto solamente había sido el inicio del rechazo que el pueblo de Israel le mostraría a lo largo de todo el libro de Éxodo a Moisés. Este mismo patrón lo vemos que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta
que finalmente crucificaron a Cristo mismo. Por su parte, Moisés se volvió a Jehová en oración, como lo pudimos leer. Ciertamente sus palabras nos muestran dos cosas: frustración y, en cierta manera, incredulidad a las promesas de Dios. Esto nos muestra que también Moisés era un hombre pecador. Amado hermano, ¿qué podemos observar con esto que nos puede ayudar mucho a ti y a mí? Moisés por un momento se estaba olvidando de la promesa que Dios le había dado, que él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y eso lo hemos podido leer en los primeros capítulos del libro de Éxodo, más particularmente en el capítulo 3. Moisés estaba olvidando de eso. Dios ya había dado la promesa, solamente que no había llegado el cumplimiento pleno de ella. Todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del sol. El tiempo de Dios no había llegado hasta ese momento para la liberación plena. Ellos no tenían presente los demás capítulos y cuál habría de ser el final de esta historia. Se les olvidó la promesa. Pero no solo eso, también el Señor les había advertido en el capítulo 3, versículo 19, diciendo: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. Y lo puedes checar. O sea, el Señor ya les había dicho, las cosas no van a ser tan sencillas como ustedes quizás creen. Así que vemos que Moisés olvidó la promesa y las aflicciones que Dios permitiría en medio de su liberación de su pueblo. Y para nosotros no debemos olvidar las promesas que Dios nos ha dado. Todas las promesas de Dios son en el sí y en Él, en Cristo, amén. Él dijo y Él hará, y ninguna de sus palabras caerá a tierra. Pero también ha dicho que todas estas promesas hasta llegar al Canaán celestial van a ser en medio de aflicciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios nos ha prometido en ambas cosas. Pero en medio de sus problemas también y pecados, Moisés buscó al Señor para interceder por su pueblo. Y eso nos apunta a Cristo, nuestro representante perfecto que intercede por nosotros ante el trono de la gracia de Dios. Y también nos enseña algo a ti y a mí. Nos enseña a ir en oración al Señor y ponerle delante de Él nuestra carga, nuestras aflicciones, nuestras dudas, nuestros conflictos, quizás el no entender a veces bien lo que está sucediendo en medio de nuestras propias vidas. No debemos dudar en hacerlo, pero debemos hacerlo sin queja, con un corazón confiando en Él, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, sabiendo que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, sirven para bien de los que le aman. Amén. Amén. Puestos en pie, sigamos adorando a nuestro verdadero libertador y redentor.